Muy buenas tardes, estamos directo desde la ciudad de Guayaquil, específicamente en el World Trade Center, una zona empresarial y en un bonito auditorio presidiendo la actividad de metafísica de Rubén Cedeño. Esto es parte de las actividades que he estado dando hace unos meses que tiene que ver con el rayo blanco y específicamente se va a tratar el retiro de Luxor y los 7 templos de la ascensión. Bien, antes que todo tenemos que hacer una retroalimentación, dado que dentro de la actividad existen personas muy inteligentes que han tomado conciencia de este retiro y necesito que parte del público me explique a mí qué es el templo de Luxor. ¿Sí? Dígame, don Apolo, cuénteme. El templo de Luxor es donde, después del hundimiento de la Atlántida, el maestro ascendido Serapis Bey con otras personas, ¿sí?, fueron los encargados de llevar la llama de la ascensión a su nuevo lugar de ubicación, que es en Luxor. En Egipto, por Karnak. ¿Sí? Eso. Excelente, don Apolo, usted lo tiene claro. Nos da esta referencia histórica sobre lo que pasó. Exactamente, la llama de la ascensión se encontraba en la Atlántida, justamente cuando pasó lo que tuvo que pasar en la Atlántida. El maestro Serapis Bey tuvo que salir con un séquito y llevaron el foco de la ascensión hacia el retiro de Luxor, que es donde actualmente permanece. Y es el lugar donde, si una alma o ser desea ascender, tiene que pasar por aquel templo y pasar por las 7 iniciaciones de Luxor. Bueno, por eso que vamos a comenzar con la entrada al retiro de Luxor. ¿Quién desea leer este concepto? A ver, Diego. Entrada al retiro de Luxor. En Luxor es recibido todo hijo esperanzado que elija tirar del largo cordel de lino que cuelga silenciosamente a un lado de la celosia de la puerta que da a Luxor, el hogar de Serapis Bey. Al tirar del cordel señala su disposición a comparecer ante el glorioso jerarca y aprender por cuenta propia cómo mejorar su vida hasta lograr la meta final del empeño terrenal, que es la ascensión consciente al cierre de su encarnación. Donde quiera Dios decrete que el trabajo en la viña ha sido concluido. Serapis Bey. Estas son palabras del maestro y muchos de nosotros que estamos presentes en las actividades o seguimos las enseñanzas internas, estamos siempre en conciencia proyectada en las puertas del templo, viéndolo, esas puertas doradas y con un cordel de lino, pero muchos no se atreven ni siquiera ni a tocarlo, ese pequeño cordel, por lo que significa que estamos interesados en la enseñanza, deseamos hacerlo, pero no nos sentimos preparados. Y esto tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros tiene que desarrollar su espíritu. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a tener conciencia crística, el instinto propio del individuo tomará el cordel y lo moverá e ingresará. Y ese solamente es una parte porque de ahí tiene que pasar un proceso de 7 niveles que están relacionados con los 7 principios de Dios y donde va a ser probado por medio del maestro, que nos llevará de la mano y nos va a apadrinar, no solamente él, sino varios maestros de sabiduría que se encuentran ahí apadrinando a cada uno en su nivel hasta que lleguen a ese anhelado punto de ascensión que todos en el fondo de nuestros corazones, consciente e inconscientemente, lo deseamos.
Porque nuestro espíritu, la verdad del espíritu, es regresar al Padre. En la claridad mental, esto es lo que va a ocurrir, lo que desea verdaderamente el Cristo de cada uno de nosotros. En el corazón del templo de la Ascensión en Luxor hay un poder magnético del fuego sagrado, el cual atrae bien sea en su cuerpo interno, sutil o raras veces en carne a quienes tienen la posibilidad en su corriente de vida de alcanzar la ascensión en una vida terrenal. Candidato a la ascensión que te trae a este santo lugar, Serapis Bey. Imagínense por un momento tener de frente al maestro y que el maestro diga esas palabras ante ustedes. ¿Qué sentían? ¿Qué sienten? ¿Qué sentirían? Primeramente deben reconocer que sería toda una proeza, un halago, poder ver al maestro cara a cara, porque no cualquiera lo puede hacer. No cualquier neófito tiene aquella voluntad. Simplemente llegar a las puertas y ver al maestro ya es por sí una victoria ante el materialismo y la mundanalidad. Candidatos a la ascensión. Esas son palabras del maestro Serapis Bey. ¿Qué les parece la tarea de la redención? En esta encarnación ustedes están haciendo las tareas que fervorosamente pidieron realizar apenas algunos cortos años atrás, cuando se encontraban entre las personas que procuraban encarnar y fueron escogidos como posibles candidatos de la ascensión. Muchos de nosotros hemos estado en el camino y a veces, simplemente a veces, por un pequeño desliz, por no ser lo suficientemente disciplinado, porque la disciplina es aquel baluarte, aquel peldaño que te ayuda a apoyarte en la ascensión al camino. Y a veces las personas no lo tienen concienciado, creen que no es nada. Muchos se aterran simplemente con la disciplina. Pero la disciplina en todo campo, sea el espiritual, el material, el académico, es un puntal de crecimiento. Hay un dicho que dicen los japoneses, ¿no? A veces los asiáticos creen que nosotros pensamos que nacen inteligentes. Ellos de hecho tienen un pensamiento. Para ellos la relevancia no es la inteligencia, sino es la disciplina. Disciplina que le hace falta mucho a los países subdesarrollados. Pero si nosotros como sociedad pudiéramos ejercer aquella disciplina, estuviéramos en otro nivel. Dense cuenta por ley de correspondencia que todo va de la mano. Que todo va de la mano. El maestro lo dice claro. Por ello, aquellos que solicitaron ser candidatos a la ascensión se ofrecieron para atraer y purificar todas las energías que enviaron desde el principio de los tiempos, usando la ley del círculo y la llama violeta del amor liberador. Yo hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que un alma necesita ascender? Hago una pregunta puntual, sin ya casaste la mano. ¿Por qué tú quisieras? ¿Qué pasa? Sigue nomás, ya, así no. ¿Por qué tú desearías ascender? ¿Qué te motivaría a ascender? Pero de la verdad. Por el conocimiento que tengo ahora de que ese es el plan divino de todo ser humano, de toda alma. O sea, no queda otra en cualquier encarnación que se dé del ser humano que su propósito final es ascender. Muy bien. Entonces, si ahora tenemos el conocimiento de que eso es el real objetivo de cada ser humano, ¿por qué esperar otras encarnaciones? No sé si lo vaya a hacer en esta encarnación, pero por lo menos voy a impulsar
mi progreso a que esté lo más cerca posible. Muy bien. ¿Sabes qué, Sidney? Ocurre algo cuando una persona se va desarrollando espiritualmente y va despertando en Cristo. Paulatinamente va tomando una conciencia búdica de unificación y por amor trabaja, adquiere y desea ascender para tener la capacidad de poder motivar a demás seres hacia el mismo fin, porque es la unidad. Nosotros somos uno. Y es una mentira lo que la personalidad dicta de separación, del egoísmo, como lo dijo Apolo. El miedo a ese egoísmo es el apego, o el pensamiento o creencias arraigadas que simplemente provocan separatividad. Porque la humanidad está llena de eso, llena de creencias y se comienzan a clasificar dentro de lo que yo creo esto, yo creo aquello, y lo único que forman es separatividad, muy alejado de lo que es la ascensión. Cuando comenzamos a tener conciencia búdica, comenzamos a tener atención en la verdad, en lo real, en lo que no cae bajo el efecto de la impermanencia. ¿Quién me puede a mí dar un ejemplo o me puede definir qué es impermanencia? Con Apolo. Lo que no es eterno. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Qué no es eterno? Dios. Dios es eterno. Lo que no es eterno es todo lo material. Nuestro cuerpo físico, pero su conciencia de un Apolo es eterna. Su Cristo es eterno. Y pasa las barreras de la eternidad. Entonces nosotros comenzamos por medio de la enseñanza interna a tomar ese enfoque. Las personas, ¿en qué se sustentan ese enfoque? En la materialidad de las cosas. ¿Y qué sucede cuando estas cosas, por la impermanencia, desaparecen? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En este plano, sufrimiento. Y viven toda la vida sufriendo, apegados, porque no pueden controlar ese agente externo. Porque es como cuando hay un inversionista. El inversionista, que no es sabio, comienza a poner o depositar su dinero en algunas inversiones. Pero ¿qué ocurre cuando tú estás comenzando a poner tu dinero o tu atención en una inversión que no tiene mucho tiempo? A los 3 meses, a los 5 años, 10 años desaparece. En el caso del inversionista pierde su dinero. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la atención? La atención que le estás colocando a ese objeto. ¿Qué ocurre en ese momento? Aparte que desaparece el objeto, tú te quedas con el sufrimiento eterno, si no puedes salir de ahí. Para buena suerte del inversionista perdió su plata, pero perdió su plata y ahí se acabó. La plata regresa, la trabajas, como sea. Pero tu atención, tu sentimiento, tu dolor y tu sufrimiento que lo ejercen, muchas personas la tienen hasta el día que desencarnan y viven así. ¿Y por qué? Porque invierten su atención, que aunque no lo crean, es más valiosa que el dinero. Porque la atención es lo que forja tu forma de ser, a dónde vas o qué vas a lograr. Entonces es un cambio de enfoque y se relaciona con la ascensión, porque todo está de la mano. Entonces, cuando tú comienzas a enfocarte en ascender, en cambiar, tú estás invirtiendo tu tiempo, estás invirtiendo tu atención en algo eterno, en buscar tu felicidad, en el Dharma, en el camino del medio, en el octuple sendero. Estás invirtiendo.
En libros de metafísica estás invirtiendo tu atención. ¿Para qué? Para tener la solución y no vivir sufriendo. Y cuando aparezcan ciertas situaciones, tú sepas qué hacer. ¿Y ahí en qué invertiste? En una sonrisa real, en una comprensión de la situación y te liberas del sufrimiento. A su vez vas avanzando, vas llegando a tener conciencia búdica y ya no vas pensando como antes en egoísmo, ya no estás pensando en ti, sino que ya comienzas a pensar, yo necesito que el que está al lado mío también sepa esto. Y ahí vienes y das tú el Dharma, la enseñanza. Tu nivel en Luxor, templos e iniciaciones. El lema, en Dios confiamos, refleja la importancia de las iniciaciones para aquellos que buscan la ascensión, las cuales son oportunidades para fortalecer la fe en Dios y su bondad. Aunque estas transformaciones puedan parecer difíciles, especialmente cuando se busca complementarlas en una sola vida, en vez de 20, son necesarias y benefician a Chela a largo plazo. ¿Quién me ayuda leyendo este concepto, por favor? Templos e iniciaciones. Durante su tiempo en el Templo de la Ascensión, el Chela pasa por 7 templos, recibiendo disciplinas y estudios. Estos templos son etapas importantes de su viaje espiritual, y cada uno ofrece oportunidades para el crecimiento y la purificación. El amado Serapis Bey observa a los chelas encarnación tras encarnación, destacando el progreso que cada uno realiza en su camino hacia la confianza plena en Dios y la ascensión. Muy bien, gracias. Veamos, este es el primer templo de la ascensión y se llama la rendición a Dios y tiene un lema. Por favor, leamos todo ese lema para que se nos quede en la conciencia. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hago rendido la voluntad de Dios. Muy bien, gracias Padre. Este es el lema de este templo. En el primer templo aprenden a cooperar con voluntad divina y disolver la rebelión interna. Se les enseña a trabajar en su desarrollo físico, etérico, emocional y mental, bajo la guía de maestros espirituales como el Gran Moria. En este primer gran templo, bajo la dirección de Gran Moria y sus chohanes asistentes, viene la disolución de la rebelión. La rebelión dentro de la corriente de vida fue el sentimiento que sacó a todo hombre y mujer del estado de gracia y comunión constante con el ser divino. Ojo, es el primer templo, pero demuestra una sabiduría increíble porque muchos ni siquiera pueden pasar de él. La rebelión interna que todo el mundo tiene. Cada vez que alguien te dice o te da un buen consejo, siempre hay un sentimiento como decir, ¿por qué tengo que hacer lo que tú me dices? ¿Alguien lo ha sentido? ¿Alguien ha sentido esa rebelión? Cuando éramos jóvenes, 15, 16 años especialmente, es cuando tú, dime. El concepto rebelión, el concepto de rebelión. El concepto de rebelión como tal es el hecho que tú perteneces o vienes del gran sol central de Dios y tú rehusas a regresar por no tener la conciencia suficiente. Y no quieres vincularte con lo bueno, solamente quieres pensar que la personalidad con la cual tú estás es la realidad. Tú le das poder a tu personalidad al hecho que tú piensas que eso es el todo en tu vida. Cuando tú dices, yo, Diego, soy todo y trabajaré por Diego para que Diego mañana tenga que hacer lo que él decidió ser, tú estás apostando todo a él y no estás reconociendo la divinidad en ti. Porque cuando tú comienzas a reconocer esa divinidad, vas a comenzar a trabajar en función de los 7
los 7 rayos de los 7 principios divinos. Recuérdenme, que maestros, los 7 principios divinos para que Diego lo tenga claro. 7 principios universales. Los 7 principios universales. A ver, vamos. Ritmo, causa y efecto, ritmo, vibración, polaridad, generación, correspondencia. Muy bien. Cada uno de ellos está vinculado con los 7 rayos y hablamos de las virtudes divinas. Cuando tú conozcas estas 7 virtudes, por ejemplo, el rayo azul tiene el poder, la voluntad, la fe, y vas trabajando cada uno de los rayos, tú vas en concordancia con el verdadero ser. Dejarás de pensar solamente en la personalidad y comenzarás a tener una conciencia más amplia de las cosas. Manejarse bajo este tipo de conciencia, ¿sabes lo que va a producir en ti? Una felicidad plena. Porque no vas a vivir bajo el egoísmo. Porque aunque tú no lo creas, cuando tú trabajas bajo el egoísmo, puede ser que al corto plazo sientas una gran satisfacción. Pero a largo plazo tú no sabes, por el motivo de querer alcanzar esos objetivos, a cuántas personas estarás dañando. Es como cuando doy la analogía de las personas que son millonarias, que está bien, pero tratan de alguna manera olvidarse que el mundo hay gente que no come. Y a veces ponen un muro y lo tapan. Ellos deberían, o si trabajaran bajo estos principios, buscarían la manera, porque ellos son lo que pueden. Por algo tienen. Por algo tienen en buscar la manera, y muchas de estas personas lo hacen dando o enseñando el Dharma. Una de las mejores maneras para cambiar esto es aumentar el nivel de conciencia a través de la enseñanza. ¿Sí o no? Muy bien. Esto es muy importante. La rebelión sacó a Lucifer del corazón del cielo, y la rebelión contra la disciplina y la autocorrección es una barrera que para el verdadero progreso espiritual. Ahí existe una rebelión interna para cualquier llamado de atención. Hay personas que no se dejan llamar la atención de nadie, porque ya sienten que ya aprendieron todo. Gente profesional, gente instruida, que no quieren que le des ningún consejo ni le enseñes nada porque su ego sale y florece. Esa es la rebelión a la cual aquí se lucha y se trabaja. Es la rendición a Dios. Luego, si la alma llega y supera esta escuela, este templo de la ascensión, llegará el segundo templo, que es el templo de la sabiduría. El lema, por favor, vamos los tres, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Iluminación para cumplir la voluntad de Dios, rindiéndose a ella. ¿Alguien quiere leer, participar? Es fácil. Segundo templo de la sabiduría. En el segundo templo, bajo la guía del maestro Kuthumi, los chelas estudian en pie y determinan cómo servir mejor a la humanidad, desarrollando sus habilidades en áreas como el arte, la enseñanza y la sanación, y dedicándose al servicio impersonal para influir positivamente en la conciencia colectiva. Muy bien. El segundo templo, Kuthumi, y sus asistentes, los aprendices, estudian las leyes de la causa y efecto, las leyes de causa y otras leyes, desarrollando sus habilidades en artes, músicas, enseñanza y liderazgo. Este periodo es de gran alegría y crecimiento, donde todo lo bueno florece y el entusiasmo es contagioso. ¿Qué sucede? Existen personas con gran intelecto, pero que no les gusta enseñar y desean que la información sea para ellos nomás. Están haciendo el karma. La enseñanza, como aquí se dice, en este templo se enseña se promueve que el espíritu, que la persona que está presente aprenda de todo, arte, música, pero ¿para qué? Para algo impersonal, para que tú lo puedas transmitir a las personas que te rodean, para que edifiques
formes. Es como el amor de un padre hacia sus hijos. Imagínense, llegar a tener el nivel de amor que tiene un padre hacia sus hijos, pero por otros. Los padres no les cuesta nada sacrificarse por sus hijos, enseñarle a sus hijos. ¿Qué los motiva? Aquí hay personas que son papás. ¿Qué te motiva a no cansarte en una madrugada y enseñarle a tu hijo, a tu hija? ¿Qué te motiva? El amor. Es el amor. En este templo tienes que llegar a ese nivel de amor para que tengas la paciencia, el conocimiento y total para que puedas enseñarle a las personas sin que te canses, sin que te aburras. Y solo puede sostenerse, eso es con amor. Si se dan cuenta que dentro de todos los templos hay algo primordial que todo, es como un hilito que todo lo unifica, es el amor. Por amor a Dios te rindes al ego. Por amor a los demás, das tu vida, aprendes para enseñar. Por eso, luego de este templo, llega el tercer templo, que es un templo que muchos no pueden ya pasar por una cierta situación que pasa aquí. Bueno, vamos a leer, voy a leerlo yo, que es el tercer templo del confortamiento, que tiene por lema, vamos de nuevo, 1, 2, 3, amar a Dios y a los semejantes. Muy bien, están muy animados, eso es muy bonito, es algo bello, por eso que este entorno es para ascender, una sonrisa real. Sigamos, la discordia se manifiesta de distintas maneras, en el hogar, en la oficina, en la actividad en la que están asociados y cuando la discordia se expresa en crítica, dominación, intriga o desobediencia, finalmente deslealtad. Es evidente que los ofensores están muy, pero muy lejos de la ascensión. Y tendrán que retroceder sobre sus pasos hasta que aprendan la lección de la impersonalidad y el uso práctico del poder cohesivo, puro amor divino. Con esto, ¿alguien puede más o menos entender de qué estamos hablando? Primero deben entender algo. Mientras ustedes tengan sentimientos de discordia, de crítica hacia el prójimo, están re lejos de llegar a ascender ni de ver el templo. Y no estoy diciendo que no puedan tener sentimientos o que no le puedan nacer sentimientos. La cuestión es que esos sentimientos hay que tratarlos. Y una de las herramientas para tratarlos, ¿qué es, señores? Ustedes lo saben. Dime, Diego, ¿cuál es? La llama violeta. Tomar conciencia, los decretos. Y así te vas limpiando. Y no vas teniendo esa discordia, esa crítica. Por eso que en el tercer templo representa un desafío significativo en el camino espiritual, donde los estudiantes deben convivir con 6 individuos de temperamentos diversos. Superar esta prueba no solo implica aprender la tolerancia y la paz, sino también cultivar la impersonalidad y el amor divino como fundamentos para la ascensión. Es un proceso de transformación interna donde las discordias se convierten en armonía y se establece una paz profunda y duradera. Si tú pasas esto, imagínate convivir con 6 personas que totalmente te contradicen, son distintas a ti, y tú reviertes esa situación y la armonizas. Tiene que ver con la impersonalidad, porque en ese momento tú destruyes tu personalidad. Para poder cambiar esa situación, tienes que olvidarte quién eres y sumergirte en tu ser verdadero, para poder verlos a todos como hermanos y entenderlos que su nivel de conciencia es lo que hace esa discordia, pero tú no participar en ello. ¿Sí me hago entender? ¿No? Es entender
que el prójimo, su nivel de conciencia no está preparado y por eso forman discordia, por eso estamos peleando. Pero en el momento que tú entiendes que tú eres más allá, dime, ¿qué pasa si es un familiar? Lo mismo. Da lo mismo que tú te pelees con un familiar que te pelees con un vecino. Porque tú tienes que entender que ellos tienen el nivel de conciencia de discordia porque ellos no reconocen a Dios en sí mismo y no lo pueden reconocer en nadie. Pero si tú sí eres capaz de entender que tú eres más que la personalidad, que entender que tu esencia es Dios mismo y dejas la bronca, porque imagínate, ¿qué pasa si tú respondes a una agresión? ¿Qué pasa? Yo nunca he visto que una pelea se resuelva con más pelea. ¿No? Eso pasa. Yo pregunto, ¿eso pasa? ¿Se resuelve algo con guerra? A la final, puede haber un vencedor entre comillas, pero todos salen maltrechos. De hecho, quedarse en silencio ayuda mucho. De hecho, tengo el ejemplo con Mahatma Gandhi, por ejemplo, ¿no? Sí, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, como dice Javier, liberó al subcontinente indio del imperio más grande y poderoso del mundo sin disparar una bala. Nadie puede con Inglaterra, nadie pudo con Inglaterra. Y ellos, con ese estado de conciencia, lo que hizo fue que miles y multitudes, la no violencia, la no inactividad y todos estaban ahí. Sí habrán muerto 100 personas, 200 personas. Pero si tú no los puedes mover y tampoco te atacan, ¿qué puedes hacer con un montón de gente? Ya no son productivos, mejor me voy, ya no los puedo mantener. Y así se liberó la India. ¿Qué hubiera pasado si la India hubiera tenido el concepto de guerra y de patriotismo, donde todos contra todos? Hubieran muerto millones de indios. Y a la final tal vez ni la ganaban. Pero recuerden que también pasó eso en la Segunda Guerra Mundial, es casi contemporáneo. Después de la Segunda Guerra Mundial es que la India se libera. Digamos que también el Imperio Británico estaba un poco abajo, ¿no? Bueno, seguimos. Desde la iniciación los aspirantes deben avanzar al tercer templo bajo la guía de Pablo el Veneciano. Allí se enfrentan a la prueba de convivir con otros cuyas personalidades y tendencias pueden ser irritantes, lo que lleva a que muchos abandonen a pesar de la benevolencia de Serapis Bey. Su enseñanza de tolerancia y comprensión es estricta y desafiante, siendo una prueba crucial en el camino espiritual. Da mucha pena saber que tú te vas del templo del tercer rayo rosa por Juanito, tu vecino, y no por el maestro. Porque no puedes con Juanito, porque es irritante para ti. Dejas tu camino de ascensión porque no puedes tolerar a un ser humano, a un hermano tuyo, que simplemente tú no tienes conciencia de él, conciencia de él, y te pones al nivel a pelear con él. Y te vas del templo. Dime, Javier. De hecho, en este templo es algo muy particular porque la prueba justamente tiene que ver con el amor. Y te invita, bueno, el maestro te hace como reencarnar o convivir con personas que han sido tus peores enemigos, justamente para que lo pruebes. Tu prueba es que al final del camino, tu peor enemigo ya lo permites amar. ¿Ve? Lo que pasó Lady Nada. Muy bien, Lady Nada. Bernabé. De alguna manera, crear lazos afectuosos con el enemigo es la mayor manera de ascensión y la forma de llegar a estar en un nivel de conciencia superior. Por eso que Jesús nunca golpeó a nadie. A veces hay personas que le parecen impensable lo que él hizo. A él lo agredieron. Usted sabe cómo fue crucificado. Y al final, amó a todos. Bueno, seguimos. Luego tenemos el cuarto templo, que es justamente el templo donde preside Serapis Bey, y tiene un lema:
A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Purificación. Muy bien. En el cuarto templo viene la experiencia maravillosa que algunos de ustedes han tenido por un instante. La unificación con el Cristo. Es una iniciación en la cual yo mismo soy el maestro que la preside. Aquellos que han aprendido a vivir con sus prójimos se han ganado entonces el derecho de vivir con Dios y de ver la presencia cara a cara. Aquí se rasga el velo, se revela el santo ser crístico y se establece el anclaje del cual ustedes gozarán. Serapis Bey. Es justamente lo que yo le venía diciendo. Ustedes quieren buscar a Dios. Ustedes quieren a Dios. No tengan discordia, amen a sus mayores enemigos y van a unificarse con el Cristo. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Este templo tiene por nombre Unificación Crística. Tomen conciencia de eso. La cuarta esfera representa el primer encuentro personal del neófito con el maestro desde su entrada al retiro. Es un momento crucial donde debe demostrar suficiente pureza para entrar directamente a su presencia o santo ser crístico. Durante esta iniciación, el maestro penetra en el aura del iniciado, revelando las voces internas y requiriendo discernimiento, oración, desapego y humildad para escuchar la voz del silencio. Este periodo puede ver al ego inflado en grandes ambiciones, pero tras pasar esta prueba de purificación, la corriente de vida está lista para la consagración espiritual. Muy bien, sí, muchas gracias. ¿Se dan cuenta que es la primera vez que vemos al jerarca en el cuarto templo? En la cuarta, digamos, cuarta casa, la cuarta iniciación. Y ustedes ya han pasado por 3 pruebas importantísimas. Primera, la renuncia del ego. Segunda, estudiar, saber, aprender para dárselo a los otros, impersonalmente, el Dharma. El tercero, no tener ningún sentimiento de discordia por el prójimo, por el enemigo. Y de ahí llega el momento de purificación donde podemos estar, lo que él llama la unificación crística. Es donde la presencia se une con la personalidad. Porque la personalidad, ¿por qué se unen? Porque la personalidad comienza a vibrar bajo esa radiación. Por eso se comienza a unificar, porque están vibrando la personalidad. En parte, si yo llegara a ese punto, ya Alberto vibra bajo mi personalidad vibra bajo lo que es el real ser y me puedo comenzar a fluir, a unificar con él. Luego de esto, llega el quinto templo, la consagración, que tiene por lema 1, 2, 3, consagrar todas las energías, vehículos, tiempo y talentos al servicio de Dios. Muy bien. Aquí se encuentra lo que no genera nada de naturaleza discordante. Se quitan las vestiduras de lino, las sandalias y subconscientemente investidos bajo la radiación de Hilarión, con las vestiduras del sacerdote, las joyas de autoridad, los cetros de poder, las palabras secretas de la invocación. Es como una algarabía que se hacen en el quinto templo. ¿Sí? Es una gran fiesta porque la personalidad ha llegado a un nivel de unificación con el Cristo y donde se hace, digamos, este júbilo, donde ahora se dicta que todas tus energías, vehículos que se llamaría los cuerpos, el tiempo y todos los talentos al servicio de los demás. ¿Hay en este momento algún vestigio de la personalidad? ¿Está el ego presente en este nivel? Dime. O sea, por como entiendo, ¿no? Tú primero pasas una zona, por decirlo, árida, donde controlo los 4 vehículos, para que en el quinto templo a mí me lo regresan todo, con la única diferencia de que yo ya no tengo la personalidad egoísta. Muy bien. Es decir, tengo el servicio de todos mis vehículos y lo
lo que contempla, todo lo que logré, Sí. pero ya no lo voy a usar de una manera egoísta, sino que será directamente para el servicio de la humanidad. ¿Y sabes qué? En palabras es así, pero aquí viene el sexto templo. Aquí ocurre una situación que es la última prueba. Pero digamos que en esta parte se te consagra, es como que te dan una ceremonia. Todos los seres de luz están contentos con tu ingreso. Y tú estás ahí, feliz, con una felicidad radiante propia del ser. El quinto templo, dirigido por Hilarión, se celebra el Festival de la Consagración para los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado. Tras una iniciación que requiere unirse al ser crístico con humildad, desapego y servicio, los neófitos reciben vestiduras ceremoniales, sandalias doradas. Esta ceremonia es grandiosa y prepara a los iniciados para su servicio en el culto del templo. Aunque algunos optan no avanzar más allá del sexto templo por temor a no cumplir exitosamente con las expectativas espirituales. Qué hermoso es que imagínense, han pasado, digamos, hagamos de cuenta que un ser ha pasado estas casas, estas iniciaciones. Imagínense, solo ya pasar por la tercera casa ya es como un santo. En el cuarto se honra la unificación crística. En el quinto, y aún así él tiene miedo de no cumplir más. Ese amor que está saliendo de esa personalidad, de ese ser, él quiere servir como sea. ¿Sabes lo que es raro? Que parece para nosotros, que vivimos aún en el plano de la forma, nos parece raro. Y solo las personas que tienen esa vocación en el corazón tal vez lo puedan entender. Y lo importante es que llegar a tomar conciencia. Y llegamos a los que yo le venía diciendo previamente, el sexto templo del servicio en silencio. Vamos a hacer el lema de nuevo. 1, 2, 3. Suministrar los dones de Dios. Muy bien. ¿Quién desea leer? Muy bien, don Apolo. Está muy participativo. Muchos permanecen aquí y no avanzan más. Quienes escogen entrar al sexto templo vuelven a pasar una vez más por una tremenda renuncia. Son los misioneros bajo la dirección del arcángel Uriel y el amado Jesús. Se guardan las bellas vestiduras, los terciopelos y las sedas. Se cambian las joyas de poder y las coronas de sus cabezas por el platillo de limosna y la vestidura del vestido. El chela hace el voto de silencio y se va de Luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Muy bien. Muy bien. Dense cuenta de algo. En el quinto templo estábamos con sandalias de oro, el júbilo, y después súbitamente cambia todo y otra vez. Pero ¿saben algo? Ustedes ni lo sienten. A la personalidad le va y le viene si está enjollado y mañana anda sin zapatos. Porque lo que vale en realidad está aquí adentro. Es lo intangible. En el sexto templo los hermanos se transforman en mendigos ministradores y abandonan Luxor para probar su luz en el mundo de la forma. Se despojan de sus vestimentas lujosas, que son cuidadosamente dobladas junto con sus ropajes de seda. Coronas magníficas, joyas resplandecientes y cetros de poder, ahora vestidos como mendigos itinerantes bajo el rayo devocional, ingresan al mundo sin credenciales visibles y con un voto de silencio. Su única forma de demostrar sus cualificaciones es a través de la expansión de su propia luz, visibles en sus ojos, gestos, radiación, aura, mientras sirven para propagar la luz y facilitar la ascensión en quienes se encuentren. En muchas ocasiones he perdido a estos hermanos, viéndolos partir para iluminar el mundo. Observé sus espaldas alejarse por los escalones, salir por la puerta y perderse entre las arenas del desierto. Y pronto, incluso sus señales
Sin embargo, todo forma parte de la evolución y aunque la ley nos impide sentir dolor, experimentamos una felicidad adicional cuando regresan, como es el caso de esta noche aquí. Esas son palabras del maestro Serapis Bey. ¿Qué sucede? Mira, imagínense, ustedes dirán, la personalidad sucumbió, somos libres, listos para ascender, pero la última prueba ha sido ir al mundo de nuevo con todo lo aprendido, con la libertad para ver si regresas. Y muchos no regresan. Dime, Javier. Sí, algo que yo también puedo aportar del libro, que lo que dice que después que tú regresas, te dejan solo. Supone que no recuerdas las cosas, y estás solo. Pero ¿por qué es el silencio de los maestros que llaman ellos? Por justamente el hecho de que tienes que probar que todo lo que aprendiste y todo lo que desarrollaste, ese amor, te conduce, es tu lámpara que te conduce al camino. Ese momento estás solito, recorres el mundo y tienes todas las pruebas del mundo. Tu función es regresar a casa, como sea. ¿Esto qué implica? Aunque no lo crean, cuando estuvieron en Luxor o cuando la personalidad está en Luxor, nunca está sola. Y está guiada. Hay maestros, estudiantes avanzados que te van guiando y te van dando orientación. Pero la mayor prueba es la libertad. La libertad es la mayor prueba porque nadie te está mirando, nadie te está juzgando y eres tú. Solamente tú quien decide qué hacer, porque algo sí sé, vienes con mucha fuerza al mundo, con muchas bondades al mundo, tienes todo en el mundo y muchos se quedan ahí. Entonces parece, con todo lo que se ha expuesto, que se caminó, que ya lo ibas a alcanzar, y al final dice el maestro que muchos no regresan. Y llegamos al séptimo templo y tiene por lema 1, 2, 3. Convertirse en maestro de toda energía a través del amor al fuego sagrado. Muy bien. En el séptimo templo se encuentran los pocos que regresan y esos pocos son los candidatos a la ascensión. Dense en cuenta que esta vez ese candidato a la ascensión es real. Esta vez sí lo eres. Y parecía que ya estabas ascendido. Tú creías que ya estabas ascendido. Quienes mediante la radiación se convierten en fuente de alimentación y misericordia para la esfera de la Tierra hasta que llegue la hora de la victoria real. Yo les conté que la Tierra está inmersa dentro de una atmósfera negativa inmensa. Pero Luxor es el foco de luz blanca y de ascensión que se mantiene fuerte y es por ellos en gran parte. El amor devocional, el amor real, lo permite arder, esperando que muchos de nosotros tomemos la iniciativa, demos el paso y busquemos ascender. Y obviamente nadie lo está apurando, a mí tampoco nadie me está apurando, vamos desarrollándonos. Pero lo más importante es tener la conciencia despierta, saber que esto existe. ¿Para qué, señores? Para tener una orientación hacia dónde ir. ¿Cómo actuar en el día a día? ¿Cómo resolver las situaciones? En la última iniciación, aquellos que regresan con las ofrendas de su servicio en el mundo de la forma están listos para ingresar al séptimo gran templo y participar en la sagrada actividad del fuego violeta. Cada átomo y célula de sus cuerpos se transforman en un santuario vivo de la voluntad de Dios, siendo como ventanas a través de las cuales la vida divina fluye sin ninguna impureza. Dedicados a expandir los límites del reino, en este estado sublime permanecen hasta el final de su vida terrenal, asegurando su ascensión con la certeza de ser liberados desde el amor y la guía divina hacia la perfección del gran sacerdote o sacerdotisa ceremonial. Señores, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con la actividad del templo de Luxor. Espero que hayan comprendido muy bien todo lo que se ha transmitido el día de hoy. Lo importante es que ahora tenemos mayor conciencia del tema.
Para mí ha sido ha sido maravilloso poder dar esta actividad porque he aprendido bastante. Ya al templo, a Egipto, a la cultura, a la misma enseñanza, yo ya no lo veo igual. Así que muy buenas noches y nos veremos en otro momento. Chao.